Hansel y Gretel vs Sigurd. Por fin tenemos el resumen de la última semifinal del bloque A de Tales of Destruction. Y qué decirles, la excusa de este mes no es la traducción, sino que sin mentirles este fue un mes un poquito malo para su servidor. Pero intentaremos remontar cerrando con broche de oro los resúmenes de este gran manga. Y no solo este, ya que les tengo muchos pendientes. Así que antes de empezar, hagamos nuestro intercambio equivalente. Tú te unes al Discord, me sigues en Instagram y me apoyas con las funas de los viernes y yo soltaré a la mitad de los esclavos que tengo en el sótano. Pero si no quieres apoyar con esta gran causa benéfica, pues solo suscríbete. De esta manera me estarías ayudando un montón a continuar con los resúmenes. Así que sin más dilatación, hablemos sobre el Ragnarok de Disney. Hansel y Gretel contra Sigurd o Siegfried, los cazadores de brujas en contra de El Detona Dragones. Que esto comience. Como recordaban, nos habíamos quedado en el anterior resumen con la dudosa victoria de Momotaro ante la Caperucita Caníbal. A este punto el tipo ya creo que es consciente que tiene el mayor poder de todos los mangas. Exacto, el poder del protagonista. Sigurd, asombrado por la victoria de este, felicita a Gyontarro, diciéndole que es absolutamente increíble. Usted ha superado los límites de la humanidad a pasos agigantados, e incluso en el reino de la divinidad no hay nadie como usted. Por favor, hágame su aprendiz, le dice Sigurd. Pero no se supone que somos enemigos, ¿acaso no sientes vergüenza?, pregunta Momotaro. Para nada, le responde este bastante admirado. Y justo cuando Momotaro estaba pasando por la sala de espera, escucha una pequeña risa proveniente de Hansel y Gretel, que fue lo suficiente para hacer enojar a este y hacer que regrese, en donde le pregunta a Hansel que qué le parecía tan gracioso. Este le contesta de que no podía evitar reírse de la batalla que acababa de presenciar, ya que tanto Sigurd como él pudieron ver a través de ese último golpe final, aunque Sigurd desmiente esto al momento, ya que ni él ni Hansel lo vieron venir. Y cuando esta conversación estaba a punto de escalar a los golpes, Sigurd intenta separar a estos dos para que dejen de discutir, aunque desde ya vemos que este es bastante torpe si se trata de controlar su fuerza, ya que literalmente manda a volar a Hansel y a Momotaro. Aquí es donde se nos muestra de que Sigurd tenía un ojo diferente al otro, ya que con este analiza lo que estaba a punto de pasar, ya que cuenta con una habilidad muy singular que se nos desvelará después. Así que solo baja la cabeza y le pide perdón a estos dos para que no le hagan nada. Y bueno, al ver el nulo deseo de combate que tenía el Detona Dragones, pues deciden dejarlo ahí, aunque al momento se nos desvela de que estos estaban siendo vigilados, ya que Grimpy tenía una pequeña cámara observándolo todo. En este momento es donde Grimpy agradece a Sigurd, ya que si es que se hubieran empezado a pelear, a este no le hubiera temblado el pulso y hubiera acabado con todos ellos, como se mostró que era capaz de hacerlo al inicio del manga. Pero bueno, finalmente llegamos a la semifinal del bloque A. Sin duda este combate será muy emocionante, dice la presentadora. De un lado tenemos a aquel que apareció como un monstruo, pero con un poco de magia pudo convertirse en el chico que vemos, pero sin importar su aspecto, él nunca dejará de ser un héroe, que se enfrentaría a los que juraron ser más fuertes protegiéndose el uno al otro, y por eso se fusionaron en un solo ser convirtiéndose en un gran arma. Ambos participantes pagaron un precio a cambio de poder, así que inicie la batalla de las espadas mágicas. Hansel, el espadachín demoníaco, contra el héroe cazadragones. La espada mágica Hansel y Gretel versus el héroe Sigurd. Y es de esta manera como iniciaría este combate, con el encaramiento de estos dos, donde vemos que Hansel le parecía curioso el ver a Sigurd con tal expresión, ya que ahora sí estaba demostrando la determinación necesaria para este torneo, en la que este le contesta de que toda batalla a muerte tiene que ser tomada en serio. Aunque sea tomada en serio, dice Hansel, aún puedo ver el miedo en ti. Veo un miedo y un deseo de no matar, sobre todo un gran miedo de ti mismo. Así que Hansel, dispuesto a acabar con Sigurd, hace el mismo ataque con el que acabó con Pinocho anteriormente, aunque tal poder destructivo al parecer no iba a bastar para terminar con este combate, ya que Sigurd logró esquivar fácilmente este ataque. Hansel analiza la situación y llega a la conclusión de que Sigurd podía ver el futuro, ya que era realmente imposible que este esquivara el ataque, y al parecer lo había adivinado. De hecho, Sigurd lo felicita ya que fue el primero en darse cuenta. Los ojos de Siegfried son conocidos como los ojos de Dios, donde nos comentan que el dios primordial Odín podía predecir el futuro por tener estos mismos ojos, así que era completamente normal que su nieto Siegfried también podría ver unos segundos al futuro. Así fue como este evitó un futuro en el que Grimpy hiciera explotar a Hansel y a Momotaro. Ahora todo cobra sentido. Luego de esta explicación, Sigurd le dice a Hansel que su futuro es la muerte,
muerte. Y para ver si es cierto o no, Hansel como de pana le pregunta a Sigurd de que cuál es su comida favorita. Y sí, de la nada, a mitad de un combate a muerte. Y Sigurd le sigue el juego diciéndole que son las salmonedas. Así que Hansel empieza a usar una táctica infalible para intentar leerle la mente y saber si su respuesta sobre su comida favorita era verdad. Lo primero es hacer una pregunta random a la víctima. Lo segundo es verlo fijamente hasta hacer que este se incomode. Y si la víctima empieza a reírse o evade la mirada, significa que es un pésimo mentiroso. Y literalmente fue lo que pasó. Así que Hansel se da cuenta de que era cierto, que Sigfrido realmente vio un futuro en donde los hermanos mueren. Continuando con la pelea, Sigurd saca su espada mágica y se lanza en contra de Hansel. Aquí es donde, gracias a sus poderes oculares, ve que Hansel esquivaría su estocada yendo hacia la derecha, y es de esa manera como este acabaría con él, aunque lo que realmente pasó es que Hansel se le adelantó y logró esquivar su ataque, y no solo uno, sino que continuó esquivando todos los cortes del héroe a pesar de que este pudiera ver el futuro, y esto se debía de que Sigurd era tan predecible que podía esquivarlo sin problemas, aunque las cosas cambian un poco gracias a las torpezas de este, ya que cuando Sigurd se cae pisando su capa parte en dos el árbol del nuevo mundo, además de que por poco también acaba con Hansel, como se esperaba de Sigfrido, el enemigo más fuerte de todos. Con su habilidad de predecir el futuro nos ataca en dirección contraria a la que miramos, además de evitar fácilmente todos los ataques, pero el problema radica en esa maldita espada, ya que tiene ataques muy fuertes e impredecibles. Es realmente preocupante el poder de la Gram, el nombre de la espada. Todas las espadas mágicas dependen de los sacrificios de sangre para evolucionar y mejorar, y para tener tal poder destructivo, ¿cuánta sangre se habrá derramado?, se pregunta Hansel. ¿Y es a eso a lo que llaman un héroe? Esto es totalmente ridículo. Ahora que viste mi poder real, quiero verte de rodillas mientras que me pides que te salve, dice Sigurd en medio de risas. Entonces así es tu verdadera naturaleza, es exactamente como me lo imaginé, tu cara, tu expresión, todo. Así es como debe de ser un espadachín mágico, un ser que solo le interesa la fama, el poder y matar. En pocas palabras, una basura de ser humano. Vamos, cuéntame, ¿qué medios utilizaron para tener tal poder? Muéstrame ese rostro con sed de sangre, le dice. Y Sigurd se lanza una vez más contra Hansel, pero una vez más antes de que le aseste un golpe se tropieza, aunque de esta manera logra cortar por completo a Hansel y también parte de la arena. Y los dos empiezan con una lluvia frenética de ataques, uno más emocionado que otro, estando los dos bastante parejos. Pero la duda de Hansel no se había disipado, ya que nos comenta de que para hacer un contrato con una espada mágica también se requiere un sacrificio. Así que, querido Sigfrido, ¿a qué ser amado sacrificaste? Y aquí es donde vemos un pequeño flashback de la historia de Sigurd, en donde vemos que una voz le dice a Sigurd que debe de acabar con este mundo. Esa era la misión que se le había encomendado en ese entonces, pero un pequeño Sigurd contesta de que no podía, que tenía demasiado miedo para hacerlo, ya que cuando este pelea se convierte en otra persona. Siempre estarás a mi lado, ¿no, Brunilda? Es aquí donde vemos el escenario por completo, un campo de batalla donde estaba completamente hecho pedazos junto a Sigurd apuñalando a la Valquiria, aunque al parecer a esta no le molestaba. Continuando con la pelea, ninguno de los dos cedía ante el otro, y Sigurd, al darse cuenta que con el poder que contaba no le iba a servir para ganar este combate, literalmente se atraviesa a sí mismo con su espada. ¿Pero qué sentido tiene esto?, se pregunta Hansel. La leyenda de Sigfrido cuenta que al derrotar al dragón negro, este al ser bañado en su sangre se volvió inmortal, así que gracias a esto puede sacrificar su propia sangre para fortalecer a su espada. Hansel, impresionado, nunca había imaginado que la respuesta a su pregunta hubiera sido el autosacrificio, aunque estaba completamente seguro que este no obtuvo la Gram por medios honestos. Sigurd sí o sí había cometido el primer pecado para obtener esta espada, y ante tantas preguntas el héroe nórdico solo contesta poniéndose en guardia, diciendo que el futuro de Hansel es la muerte, que eso es lo único que él debería de saber. Y mientras dice esto se empieza a cubrir con su capa, al parecer estaba preparando un movimiento secreto, así que Sigurd a una gran velocidad se lanza hacia Hansel, y sin que este tenga chance de poder escapar es cortado por la mitad, mostrándonos este panel completamente épico. Aquí es donde se nos revela que Sigurd solo acaba con la gente mala, ya que realmente él no era responsable de la muerte de Brunilda, lo que realmente le pesaba era el no ser lo suficientemente fuerte para protegerla, y ya como la Valquiria estaba a punto de morir, como último deseo
pero esta entregó su vida para que Sigurd se hiciera con la espada mágica. Volviendo con el combate, Hansel y Gretel no se resignan a que este combate acabe aquí, y a pesar de ser cortados por la mitad, estos aprovechan aquel estado para mostrarnos una nueva transformación, la espada mágica modo doble. Bien, ahora podemos seguir, y en tan solo segundos vemos un nuevo choque de estas figuras siniestras. A pesar de que esto sea un 1 contra 2, se veía que Sigurd lo manejaba bastante bien, ya que este estaba paciente esperando el momento adecuado para acabar con ellos, y al ver que los hermanos estaban totalmente sumidos por el odio, este cambia la modalidad de su espada también, y logra atravesar a ambos hermanos. A pesar del gran poder de regeneración de Hansel, esta vez los hermanos se retorcían bastante ante el poder de la Gram, o eso era lo que se creía, ya que en un giro inesperado vemos que el núcleo de Hansel atraviesa el ojo de Dios de Sigfrido. Este se voltea dolorido para defenderse, pero el núcleo es atrapado por los dobles de Hansel, donde logran volverse un solo ser como al inicio del todo. Y como Sigurd también cuenta con poderes sumamente cochinos, también se recompone del corte de su ojo. Es en este momento en donde Sigurd recuerda su contienda con el dragón, y se nos muestra cómo este obtuvo la inmortalidad al ser bañado en su sangre. Es aquí donde recuerda el temor de fracasar. Hansel pudo ver todo esto y le reclama por ese miedo que vio. ¿Y así te haces llamar el héroe inmortal? ¿Crees que no me di cuenta que al atacar cierras inmediatamente el ojo izquierdo y luego lo abres para ver en qué dirección vas? Al ver esto deducí que tu ojo de Dios no es inmortal, ya que imagino que cuando derrotaste al dragón lo cerraste. Ya no podrás usar ese ojo, ¿cierto? Sigurd responde con una sonrisa maniática y toma la iniciativa una vez más. Esta vez sumaba su torpeza para llegar a ángulos imprevistos por Hansel, aunque este lograba defenderse y devolver la estocada del héroe. Sigurd, sumido en la locura, cambia de forma su espada mágica a la del sol. En estos momentos ya había perdido la razón por completo, había sido dominado por sus instintos, pero Hansel logra esquivar y lanza por el aire la espada del héroe. Ahora sí parecía el fin del Enamora-Valquirias, hasta que justo cuando Hansel iba a acabar con él, vemos caer la espada de Sigurd, pero esta vez con el modo vuelo mariposa, que hace que la espada se divida en muchas partes y destruya por completo el cuerpo de Hansel, dejando expuesto solo su núcleo. Y a pesar de que Sigurd también había sido atravesado por su propio ataque, con sus últimas fuerzas se lanza hacia el núcleo de Hansel para acabar con él a mordidas. Los hermanos desesperados no pudieron hacer nada para impedir que esto pase, así que solo admiran esa última expresión final de Sigurd, que era muy parecida a la de Pinocho, ya que realmente todos son muy parecidos. Los hermanos, al ser digeridos por Sigurd, ven el pasado de este, y ven como este siempre era golpeado por un padre abusador. Él tenía tanto rencor y miedo que hasta pensó en acabar con él, pero cuando tuvo la oportunidad prefirió hacerse daño a sí mismo, ya que él no quería ser como él quería que en su futuro nadie sufriera como él sufrió. Y mientras que Hansel y Gretel desaparecían, admiten que tal vez si ellos hubieran vivido como él, todo hubiera sido diferente, ya que por si no recuerdan, ambos personajes son sumamente iguales en sus pasados, pero la diferencia es que Hansel sí que acabó con la vida de su padre, y antes de irse los dos afirman que quizás su historia hubiera sido diferente si no hubieran tomado esa decisión. Y así es como acabaría la semifinal del bloque A, teniendo a un Sigurd de Chodona como ganador en este combate. Aunque lo que sí que me gustó es que antes de que terminara, vemos que Brunhild siempre estuvo ahí para él, aunque el héroe no podía ver a su amada, ya que prácticamente lo simbolizan como si fuera un alma o algo por el estilo, un ángel guardián. Y cuando la presentadora se acerca a preguntar que cómo estaba este, convenientemente Sigurd cae rendido en las partes más esponjosas, causando la ira de la Valquiria obsesionada con nuestro héroe. Y es así como por fin acabaría este combate. ¿Y qué decirles, señores? La verdad que si a ustedes les gustan más las coreografías de los combates y esto que el otro, creo que esta no va a ser una de sus favoritas. De hecho, por cómo nos muestran las cosas, creo yo que acabó muy pronto. No profundizamos tanto en el pasado de Sigurd como sí que se hicieron con otros personajes. De hecho, solo se ven un par de flashbacks y ya está. Pero me imagino que la obra tenía muchas prisas por terminar y ya saben, lo que todos saben. Por fin nos quedamos a un solo resumen de acabar con el bloque A. Y este sí que voy a intentar traerlo lo antes posible. Aunque no sé cómo lo voy a ordenar, ya que si no mal me equivoco, no solo se lleva una pelea a la vez, ya que creo que la próxima también nos muestran el Peter Pan contra los 3 cerditos. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro video. Muchas gracias para todos los que se quedaron al final, saben que los quiero mucho y ya nos veríamos hasta la próxima. Chao, chao.